Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer programa de Memoria e Identidad, ciclo académico sobre patrimonio cultural, un espacio creado para reflexionar acerca de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Playa del Carmen y al Instituto Municipal de la Cultura y las Artes por la creación de este espacio. Hoy tenemos la honrosa visita del profesor investigador Arturo Gómez Martínez, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Él es licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana y también es maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente se desempeña como subdirector de Etnografía del Museo Nacional de Antropología e Historia. Maestro, bienvenido. Hoy vamos a platicar sobre el primer tema del módulo que se llama Migraciones e Identidad. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta invitación. Yo con gusto estoy aquí compartiendo. Hoy es el tercer día de este primer módulo y vamos a hablar acerca de 6 preguntas que seleccionamos derivado de las 2 actividades que tuvimos con los universitarios. Así que, si usted me lo permite, vamos con la primera pregunta. Adelante. La primera pregunta, maestro, es sobre cultura. ¿Qué entendemos por cultura en nuestra vida cotidiana y por qué es un elemento tan importante para definir quiénes somos como sociedad? Bueno, en principio el concepto de cultura es sumamente ambiguo. Lo hemos utilizado con múltiples acepciones, pero los seres humanos, desde a nivel individual, producimos cultura. Todo ser humano, en el espacio donde se encuentre, produce cultura. Y esto va encaminado en muchos aspectos. Uno son los ejercicios prácticos, desde cómo se comporta en su vida cotidiana, cómo produce sus alimentos, cómo hace para vestirse, cómo se desenvuelve con la gente con la que vive, y así sucesivamente. Entonces se empieza a producir aspectos culturales desde la casa, desde la familia, estas unidades domésticas donde se desempeña muchas cosas, desde que uno nace y cómo va creciendo, desde quien lo cuida, y va aprendiendo pues todos esos aspectos que se desarrollan en una casa, y luego sucesivamente va interactuando entre familias, de las familias pasa a una sociedad mucho más amplia, a un territorio que son las comunidades, las comunalidades y luego los pueblos. Cuando hablamos de pueblo nos referimos a una sociedad compleja ya de unidades domésticas donde desempeñan funciones muy distintas, donde hay una forma de pensamiento que llamamos ideología, y luego de la ideología deriva pues un sistema de creencias, y del sistema de creencias un ejercicio práctico que se va desarrollando, que son los comportamientos, los hábitos, que implica muchos aspectos de la sociedad, desde la religión, el ejercicio práctico de la religión, la economía, el comportamiento social y las interacciones. El mercado, precisamente, esas formas del cambio donde se intercambian productos y bienes desarrollados culturalmente, son valorados. Hay una escala de valores de las cosas, y así los seres humanos empezamos a relacionarnos. Esas relaciones sociales precisamente es lo que llamamos cultura. Todo lo que los hombres crean, todo lo que los hombres van desarrollando en un estricto sentido, desde la producción intelectual hasta el quehacer, hasta las formas de las expresiones de eso que van creando en sociedad, pues se va interrelacionando, y eso es precisamente la cultura. La categoría implica que todos los seres humanos la desarrollan. En este sentido, todas las sociedades producimos y tenemos cultura. Luego, a nivel ideológico, pues hay una categorización entre el poder. El poder precisamente es un elemento que implica pues que
existan estos conceptos que no deberían existir, culturas subalternas y culturas de poder, que obliga a estos procesos de desigualdad y discriminación en todos los sentidos, y entonces las instituciones también se miran en esa escala de valores. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Vamos con la segunda pregunta, que es sobre patrimonio cultural. El patrimonio cultural se expresa en objetos, tradiciones, lenguas y memorias colectivas. ¿Cómo podemos reconocerlo y valorarlo en nuestra propia comunidad? Bueno, el patrimonio es precisamente una escala de valor que le damos a las cosas que nos rodea, pero no solamente eso, también el conocimiento. Hay un proceso que tiene que ver con lo inmaterial. El patrimonio podemos clasificarlo en bienes materiales y bienes inmateriales. Lo material pues son símbolos que se encuentran en un espacio definido, en un espacio geográfico, en un lugar específico que todos identificamos. Pueden ser espacios de la naturaleza, sea un árbol, puede ser un río, un cenote, o cualquier símbolo que nosotros nos sirve primero como georreferencia y después le vamos dando esas cualidades de valor en ese sentido que nos pertenece, nos identifica y somos capaces de defenderlo. Entonces el patrimonio no es una declaratoria institucional, por supuesto ayudan mucho, es particularmente el sentido de pertenencia que los pueblos le dan a las cosas y a los conocimientos. Como patrimonio inmaterial debemos entender aquellas cosas que no se pueden tocar necesariamente o que sí se pueden tocar, pero que son estos elementos efímeros, particularmente como las fiestas, como el idioma mismo. Entonces, pues eso vamos a definirlo como patrimonio inmaterial. Y en la vida cotidiana desarrollamos todo eso. Desde que hacemos nuestra comida, desde consumimos nuestros alimentos, pues estamos produciendo esos conocimientos que son patrimoniales porque se van repitiendo e incidimos a que los integrantes de nuestra familia los vayan aprendiendo. Entonces, en ese sentido nos pertenece y de hecho lo defendemos y criticamos cuando no se hace debidamente correcto. Entonces, hacer tortillas implica pues un conocimiento y eso es patrimonio. Y decimos pues una cosa tan simple, pues no, porque en principio la agricultura se desarrolló hace muchos años, siglos, estamos hablando desde antes de Cristo en el caso de Mesoamérica, en el caso de México, de las culturas vivas. Y luego pues todo el proceso de nixtamalización hasta el arte de producir las formas de las tortillas y luego cómo consumirlas. Pues eso es necesariamente un patrimonio vivo. Nuestras fiestas, nuestros sistemas de creencias, se viene, por ejemplo, la fiesta de los difuntos, y que tiene que ver con un calendario anual, un calendario festivo, pero también con las cosas que producimos para que se consuman en esas fiestas en calidad de ofrendas. Hanal Pichán, en esta península de Yucatán, es un patrimonio, forma parte de un sistema de creencias y traspasa las generaciones, traspasa los espacios también de escenarios. Se celebran desde las ciudades hasta las áreas rurales y pues siempre pensamos en símbolos de esa fiesta, como son los alimentos, como son los propios altares, e incluso miramos hasta en la cuestión temporal que tiene que ver con el clima, con el aire frío, con elementos de olor incluso. Entonces el patrimonio también tiene que ver con elementos sensoriales que el ser humano va aprendiendo en la vida cotidiana. Por supuesto, hay muchas otras expresiones, las grandes fiestas, las fiestas patronales, y luego la producción artística, que tiene que ver con el arte de vestir, el arte de consumir elementos que están relacionados pues con la economía y con lo social.
Muy bien, maestro. Quiero hacer una pequeña pausa para mencionar otra parte de su semblanza. El maestro ha publicado importantes libros de religiosidad popular en arte textil e iconografía indígena y es considerado una de las voces más importantes en México sobre investigación cultural. Maestro, nuevamente es un honor tenerlo con nosotros. Vamos con la siguiente pregunta. Es sobre identidad y migración. La migración es un fenómeno constante en la historia de la humanidad. ¿De qué manera la diversidad de orígenes enriquece la identidad colectiva? El flujo humano, los movimientos humanos, pues son históricos, entonces son parte de los procesos culturales y pues el ser humano siempre está ligado a la movilidad. En un principio pues era para conseguir alimento, era buscar los bienes con el cual nutrir el cuerpo y posteriormente pues muchas cosas fueron sucediendo desde cuestiones relacionadas con la organización social y luego los conflictos sociales, sobre todo para cubrir esta necesidad de la alimentación, pero después se van a otros planos ideológicos, formas de pensamiento, los actos bélicos, la guerra fue uno de los principales motores de la movilización de los seres humanos y posteriormente los factores climáticos también tuvieron mucho que ver y también una serie de elementos de la naturaleza, las catástrofes, las hambrunas que son producto de las sequías, pero también otros fenómenos como los terremotos en esta península de Yucatán, pues todo lo que tiene que ver con el huracán que destruye y entonces genera estas grandes movilizaciones. En la vida contemporánea en el siglo XXI, básicamente las grandes movilizaciones han tenido que ver con el acceso a la economía, a procesos económicos que pues los seres humanos necesitan para resolver cosas de la vida, pero también en los últimos años la violencia que se genera en el país ha generado pues todas estas grandes movilizaciones a lugares importantes donde proteger a la familia, pero también generar economías. Los polos importantes siempre han sido las principales ciudades más grandes del país, pero también en esta región hay que mirar el aspecto turístico, donde mucha gente viene pues para trabajar, para generar servicios y estas movilizaciones traen también aspectos culturales. La gente se mueve con todo su bagaje que tiene que ver su sistema de creencias, su ideología, sus ejercicios prácticos, sus hábitos de comida, su vestido y su manera de comportarse. Maestro, vamos con la siguiente pregunta. Es acerca de interculturalidad. La interculturalidad implica el diálogo respetuoso entre culturas distintas. La pregunta es, ¿qué ejemplos podemos encontrar que demuestren cómo conviven y se entrelazan diferentes culturas? Sí, un aspecto interesante en el siglo XXI es todos los fenómenos de la globalización, un concepto que parece bastante cotidiano, pero que a veces lo confundimos. El fenómeno global, pues, es la era digital, donde tenemos mucha información, acceso a mucha información, pero también a estas grandes relaciones de todas las culturas a nivel mundial, que no sabemos qué hacer con ello y a veces pues nos hemos como confundido en muchos aspectos entre nuestras sociedades, particularmente en nuestras identidades. Hay otro aspecto importante que conocemos como la mundialización de las culturas y eso es un aspecto interesante que tiene que ver donde las culturas tienen definido pues su identidad. Eso implica que a pesar de que se mueven en un aspecto más global, las culturas tienen bien definidos su aspecto de identidad. Es decir, uno puede pendular entre la tradición, entre el mundo local, pero también el aspecto global.
Los pueblos indígenas, por ejemplo, tienen todo el derecho de vivir cómodamente como se vive en los centros urbanos, sin perder el aspecto material de sus culturas, sus tradiciones, su idioma y sus propios comportamientos, que tienen que ver con aspectos positivos, por supuesto. Pero no les impide estudiar en la universidad, no les impide ser grandes artistas y colaborar con galerías importantes del mundo, siempre y cuando tengan bien definido ese aspecto que los define como parte de una cultura tradicional. Ahora, cuando hablamos de interculturalidad, es un anhelo del ser humano que todos tengamos una vida en equilibrio, y cuando decimos en equilibrio es que sepamos comportarnos iguales, que tengamos pues esta noción de respeto y de tolerancia también, de convivir de forma de convivencia armónica, donde ninguno de nosotros pueda escalar en valor quién es superior y quién es inferior, sino sepamos bien desenvolvernos en espacios de respetar cada una de estas ideologías, pero también pues convivir en el aspecto del funcionamiento de la sociedad. Por supuesto que este es un anhelo humano. Y lo que prevalece es lo que llamamos la multiculturalidad, que en ese sentido, básicamente como una comodidad, nos acostumbramos a todas estas relaciones a escala de valor. Quienes tienen cierto poder ideológico o cierto poder coercitivo y otros que obedecen a esa escala más baja de comportamiento, lo cual no debería ser así. Y entonces es interesante todas estas ciudades nuevas que se van integrando, se van conformando. Es el caso de Playa del Carmen, donde una ciudad joven con múltiples identidades, pero hay una finalidad, hay un aspecto económico que tiene muy claro. Entonces hay una necesidad de quienes vienen a usufructuar este espacio natural, y hay otros que brindan estos servicios. Bueno, a partir de ahí creo que tenemos que mirar un comportamiento, una forma del trato equilibrado, igual. Si bien es cierto, hay unos que van a brindar el servicio y otros van a recibir ese servicio, que deberíamos conocer también la cultura local, no estar como detrás de las cosas, tener una autoría, cuando digo autoría tiene que ver con la identidad de la cultura. ¿Quiénes son esos que brindan esos servicios? ¿Por qué esconderlos? Incluso a nivel territorial, la península de Yucatán es un espacio importante de las manifestaciones culturales, pues desde antes de Cristo, cuando la cultura maya se establece y domina este espacio tan amplio y se adapta a las condiciones ambientales de esta región y utiliza los espacios, pero también los elementos que se encuentran. La selva le sirve pues para su sobrevivencia, los ríos subterráneos con los cenotes, pues descubre el usufructo del agua y este símbolo importante, pero también la agricultura, el maíz y los elementos que tienen que ver con la producción del maíz, como la milpa, que es muy funcional en ese sentido de su sobrevivencia. Pues todos estos aspectos yo creo que deberíamos destacarlos, porque eso es precisamente el patrimonio local y el patrimonio regional. Si estamos ofreciendo un espacio de la naturaleza como atractivo para que la gente venga a visitarlo, entonces yo creo que deberíamos visibilizar todos esos aspectos de la vida de los pueblos que generan pues ese servicio y disponerlos también para que los valoren, que los respeten, y no es necesario prohibir ciertas cosas, por ejemplo, donde en algunos lugares decimos se prohíbe tirar basura, sino más bien
utilizar esos conceptos locales, étnicos, incluso en las culturas indígenas, donde la naturaleza pues no es un objeto, sino es un sujeto vivo. En ese sentido, la humanización de la naturaleza tiene que ver para que nosotros lo pongamos en una misma escala que los seres humanos. Y en ese sentido, si la naturaleza está viva, si el árbol es un ser vivo, pues no debo de dañarlo. Y así hay muchos elementos que creo que podemos redescubrirlos y disponerlos al público. La alimentación. Yo creo que el sistema alimentario local no esconderlo, sino todo lo contrario, hay que disponerlo. Y todos los procesos, conocimientos que implica pues ese sistema alimentario, desde cómo hacer las tortillas, cuáles son todos esos procesos, la nixtamalización, que es un conocimiento tan antiguo, tan amplio, y que es un conocimiento pues no tan empírico, sino implica todos estos, el sistema pues de valores en el sentido de el saber hacer las cosas, la producción intelectual de los pueblos habría que destacarlo. Y así sucesivamente tenemos las fiestas, que las fiestas las promovamos, que también las admiren pues la gente, pero con un sentido de respeto. Hay cosas que solo es para apreciarlos y dejar que los actores de la cultura desarrollen libremente estas manifestaciones. Yo creo que disponer de todos estos ámbitos locales a la cultura general, a la cultura global, es una de las formas en ese sentido de la interculturalidad. Y también pues la gente local pues por supuesto tiene que interactuar con todas estas múltiples identidades que se están concentrando en estos polos, también para que conozcan sus ideologías, sus comportamientos. Juzgar también implica conocer. Entonces, la educación es un elemento importante precisamente para acceder a todos esos aspectos de respeto y también de mediación y tolerancia. Pero un aspecto importante también es que las culturas aprendamos a conciliar. La conciliación y la reconciliación necesariamente nos remite a que como seres humanos no suframos pues aspectos que pretendemos a veces incluso defender. Hasta el etnocentrismo a veces nos ha hecho daño, de promover mucho la cultura local, no en sentido positivo, me refiero que hay cosas que los llevamos a un sentido negativo. Entonces, conocer las otras identidades implica también de autojuzgarnos y mirarnos y, por supuesto, valorar mucho mejor las cosas que tenemos. Muy bien, nos pasamos a la siguiente pregunta, maestro. Es sobre arte textil quintanarroense. Los textiles indígenas son parte de la memoria cultural de los pueblos. Incorporan en su estructura los conocimientos milenarios para producir y transformar las materias primas en hilaturas que conducen sus historias. Dicta el maestro en su libro Arte Textil Quintanarroense, Catálogo Iconográfico Maya, y dice la pregunta: ¿qué distingue al bordado de Quintana Roo del resto del mundo? Bueno, los textiles son un elemento que es mi pasión. Además de mi trabajo académico, es un hobby que empecé a desarrollar hace muchos años cuando colaboré para este estado tan interesante e importante, y sobre todo en su población indígena, el centro de Quintana Roo. Estos mayas que en ese momento se les conocía como los mayas Krusov, ellos se autodenominan mayas macehuales, pero en realidad es un reducto, es un grupo social que viene de una lucha histórica tan larga que tiene que ver con la llamada guerra de castas, un movimiento social que se distingue en el siglo XIX hacia 1850 y aparentemente termina en 1902 con la llegada del ejército, el ejército mexicano, por supuesto, que lo va a reprimir.
Pero esto no termina aquí, es una larga lucha que sigue hasta en la actualidad con estos polos pues, de desarrollo económico que se están desarrollando en Quintana Roo. Desde el sur los vienen empujando y desde el norte también se les va arrinconando. Y ahí están en el siglo XXI con muchas de sus expresiones, principalmente el aspecto que a mí me preocupa y me he abocado es el textil, un arte que han venido desarrollando para su vestido. Las mujeres principalmente practican el arte del bordado, el llamado hilo contado o punto de cruz en maya Xocbilchuy, muy interesante, tiene que ver con las matemáticas, el arte de contabilizar hilaturas. Pero ese arte de contabilizar hilaturas implica también entramar hilos sobre unas urdimbres históricas que subyacen ahí y que cuentan muchísimas historias, desde relaciones sociales, relaciones comerciales, ideológicas. Cuando empecé a mirar los primeros bordados, digo, qué interesante que el punto de cruz que se crea hace milenios en Egipto, lo desarrollan magistralmente las mujeres mayas con esa puntada. Sí es cierto, es una aportación que viene del viejo mundo, pero lo interesante aquí es la imagen y la representación. ¿Qué están haciendo con una técnica ajena, pero con una precisión ideológica muy local? Entonces están representando formas del pasado indígena, de esa cultura maya milenaria, y entonces empiezo a observar que hay un estilo de la representación artística que se basa precisamente en la geometría, formas geométricas, líneas, rombos, y no cualquier rombo, son rombos escalonados, y que dentro de estos rombos escalonados contienen elementos importantes que quieren manifestar a partir de su ideología y en el contexto donde viven. Animales están representados, animales del cosmos, animales cotidianos, elementos sumamente simbólicos que son las representaciones del universo, los estratos del universo, pero también elementos muy simbólicos como el simbolismo de la serpiente que está asociada a la fertilidad, pero también con la tierra, pero también con el conocimiento. Para las mujeres que bordan, por ejemplo, la geometría de la piel de una boa regional es muy simbólico, que tiene que ver pues con el conocimiento. Entonces se dice, pues tampoco es de estar averiguando si es cierto o no es cierto. Aquí lo importante es el sistema ideológico y las creencias. Se dice que todas las mujeres que quieren tener un alto aprendizaje en torno a los diseños y la calidad técnica tiene que tocar o sobar el lomo de estas serpientes, y entonces se abre el conocimiento, y muchos de los diseños tienen que ver con diseños que se llaman espalda de la serpiente, cabeza de la serpiente, crótalo de la serpiente, movimiento o camino de la serpiente, y luego serpientes que vuelan, van al cielo, generan la tempestad y ayudan también a todo el trabajo agrícola que desarrolla las personas. Entonces, todos esos son conceptos desarrollados milenariamente. Y por la otra parte, miro la gran relación que tienen estas imágenes con los dinteles arqueológicos, particularmente de la cultura maya del clásico, de Chiapas, pero también de la península de Yucatán, elementos como las flores de 4 pétalos sobre rombos que tienen que ver con la ideología clásica maya. Y algunos otros elementos muy regionales, como los animales, como elementos atmosféricos. El huracán, por ejemplo, es muy común que cada año la gente sufre de
pues todos estos caos que causa el huracán y por lo tanto está representado dentro de su repertorio de imágenes. Entonces básicamente es eso, el estilo de la representación, la moda hay que entenderlo como un estilo de la vida, pues está presente y vigente en estas mujeres, en esta sociedad maya. Entonces el arte textil es un patrimonio que les corresponde a ellos y por supuesto las instituciones tienen que hacer algo también por ello, pero creo que la parte más importante donde ellos han desarrollado estrategias para su sobrevivencia en el sentido de cómo educar a partir de este arte y cómo trasladarlo del pasado al presente y mantenerlo vivo, pues esa ha sido una tarea de la propia cultura. Y a propósito, maestro, viene la última pregunta y viene muy derivado a lo que usted con lo que acaba de cerrar, y es, ¿cuál es el papel de la comunidad, la academia y las instituciones en la salvaguarda del patrimonio cultural vivo frente a los retos de la actualidad? Bueno, en principio yo he hablado mucho del pueblo en el sentido de como sociedad. El pueblo es el que tiene derecho de crear su repertorio, los aspectos que tiene que darle valor a cada una de las cosas que ha creado o que va creando. Entonces, también las culturas nunca son estáticas. Las tradiciones no deben ser estáticas precisamente porque tienen que sobrevivir a todos estos nuevos, a las nuevas generaciones, a todos los nuevos modelos de economía, de sociedad, y entonces se tienen que ir actualizando. Incluso las tradiciones, pues en algún momento fueron creadas. Hay que tener cuidado también con la invención de la tradición. Toda tradición tiene que tener un proceso de socialización. No es que sea una ocurrencia de una persona o un grupo pequeño de personas, sino lo tiene que aceptar y tiene que hacer lo suyo un grupo social mucho más amplio. Y cuando digo lo hace suyo es que se identifica con ello y lo defiende. Bueno, tenemos que partir de la comunidad, de la comunalidad, hacer cosas en colectividad. El patrimonio cultural de los pueblos casi siempre son colectivos y no de forma individual. Por supuesto que las instituciones culturales, y me refiero pues a la política pública, tiene una gran tarea. Y en principio su gran tarea es conocer todos esos patrimonios. Y cuando decimos conocer, pues tiene que mirar cómo se manifiestan, cómo se desarrollan y cuáles son sus principales problemáticas también para colaborar en ese sentido y no obstruir al desarrollo de esas tradiciones culturales que llamamos patrimonio, que identifica. Entonces, los aspectos de la patrimonialización en el sentido institucional también tenemos que tener cuidado. Las iniciativas tienen que partir desde las comunidades, que las comunidades pidan pues esa visibilización, porque eso es solo lo que se necesita, visibilizarlas para que se puedan valorar y respetar. Y un aspecto importante pues de este respeto tiene que ver con la educación y las instituciones gubernamentales, su tarea es precisamente generar esos canales de educación tanto internos como externos. A veces es más importante educar al externo que al interno para que pueda mirarlas con otros ojos e incluso redimir de estos aspectos que tienen que ver con la desigualdad y la discriminación. Y por supuesto que las instituciones educativas también tienen una gran tarea. Las universidades, todas estas universidades que se están abriendo en los últimos años, que incluso tienen carreras vinculadas a gestión cultural, patrimonio, es necesario que también se introduzcan a mirar pues las epistemologías
comunitarias. Es importante mirar estas categorías conceptuales desde las culturas locales. ¿Qué quiero decir? Que había que averiguar cómo nombran las cosas. Si existe una relación con algún concepto relacional, por ejemplo, ¿cómo se diría patrimonio si es que existe en esas comunidades? ¿Cuáles son sus estrategias para preservarlas? Y pues por supuesto todos estos elementos que conlleva la salvaguardia y el conocimiento de una generación a otra. Entonces todos tenemos pues mucho que hacer en ese sentido. Cada grupo con sus propios aspectos que le corresponde tiene que contribuir, pero también a los de fuera habría que educarlos para que aprendan a valorarlos. Creo que no se puede amar las cosas que se desconocen. Entonces, la educación es una brecha importante para conocer el patrimonio de los pueblos y para aprender también a respetarnos en este mundo moderno del siglo XXI, para conseguir una vida mucho más pacífica, mucho más de respeto, mucho más en igualdad en el sentido de interacción, eso que llamamos interculturalidad. Maestro, qué interesante de no se puede amar lo que no se conoce. Muy interesante esto. Y bueno, nos vamos con el mensaje final, maestro. Un pequeño mensaje que nos quiera dar como conclusión después de haber visto estos temas durante 3 días del episodio y del módulo número 1. Bueno, interactuar con las personas es algo que a mí me gusta muchísimo, no quedarnos en el aspecto de nuestras propias instancias académicas y nuestras academias especializadas del ámbito donde nos desenvolvemos. Yo trabajo para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en especial un espacio que amo mucho es el Museo Nacional de Antropología. Yo siempre he dicho que es la casa de los pueblos. Y no solo estoy hablando de los pueblos indígenas, sino de todos los mexicanos, donde se resguarda aquello que llamamos el patrimonio nacional, el patrimonio histórico, desde elementos arqueológicos, pasando por los elementos históricos, hasta las cosas contemporáneas que tienen los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos, y por supuesto también todas estas sociedades que se sumaron en el siglo XIX y XX y se siguen sumando producto de las migraciones, cómo a partir de esas interacciones hemos seguido acumulando una serie de conocimientos, una serie de elementos culturales, y en vez después de que se deterioren nuestras culturas, las enriquecemos, adoptamos, adaptamos y los seguimos revalorizando. Entonces, en este sentido, la cultura debemos entender todos que es una manifestación del ser humano. Todo ser humano genera cultura, y las culturas son producto de ideologías que se crean en función de los espacios donde habitan y con quienes se desenvuelven, pues a partir de ello se genera un sistema de creencias, como siempre lo he repetido, y el sistema de creencias tiene que ver con interacciones con el ambiente, con seres humanos y con muchos valores también, conceptos que se van creando en ese desenvolvimiento de las sociedades. Y por supuesto también se generan bienes culturales que vamos a llamar patrimonio cultural, y estos bienes culturales particularmente derivan del conocimiento, y el conocimiento por supuesto que deriva de la educación. Entonces el patrimonio pues es aquello que amamos, es aquello que respetamos y que somos capaces de defenderlo, y que a veces, que aunque lo negamos, pues ahí está. Y digo lo negamos porque tiene que ver también este tema de la discriminación, que en algunas ocasiones dicen, ay no voy a sacar mi taco porque aquí me veo
un poco mal, o no voy a hablar mi idioma indígena, o que no se escuche que parezco yucateco con mi acento, con mi habla, porque estoy en un espacio distinto. Yo sé que los seres humanos tenemos que comportarnos también en los espacios donde dispongamos pues el desenvolvimiento, pero hay ciertos aspectos que siempre lo vamos a traer, lo concebimos desde el nacimiento con nuestras familias y lo vamos a perder con la muerte, pero a partir de nuestra persona. Pero el legado, el conocimiento va a continuar. Entonces, esto es necesariamente el patrimonio. Y yo apuesto que el patrimonio se respete, que pueda interactuar entre las culturas, que aprendamos a ver entre las sociedades cuáles son los grandes aportes de todas estas sociedades donde vivimos y en este siglo XXI, donde el mundo digital genera mucho conocimiento, aprendamos a distinguir lo que es nuestro y valoremos lo que es nuestro a partir del conocimiento. Perfecto, pues muchísimas gracias, maestro, qué interesante. Gracias por honrarnos con su presencia. Y bueno, también queremos agradecer a las universidades que se han sumado a este proyecto, que han colaborado con nosotros y que tuvimos el gusto de tener a sus alumnos, a la Universidad de Quintana Roo, Campus Playa del Carmen, a la Universidad Tecnológica Riviera Maya y a la Universidad Benito Juárez. Con este programa concluimos el primer episodio de lo que serán 6 sesiones más, donde hablaremos con especialistas. Y así terminamos la primera parte de Memoria e Identidad, ciclo académico sobre patrimonio cultural. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.